Hola, 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 soy Diego Repeto, coach y emprendedor, y te doy la bienvenida al Diario de un Biohacker, donde hablaremos de estrategias, técnicas y herramientas para optimizar tu vida. Te invito a ponerte en acción con tu dosis diarias de mentalidad, biohacking, liderazgo, marketing y productividad para optimizar tu vida. Comenzamos ya mismo. Buenas, buenas, buenas. Arranca Hola. un nuevo episodio. Hola Alicia, un gusto conectar contigo. Salió la presentación de mi podcast anterior. Sí, cosas que pasan. Sí, no deberían haber pasado, pero bueno, uno se le escapa. Te doy la bienvenida a Concentrados. Hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Sí? Tenemos una conversación que me parece muy necesaria en las empresas, en el liderazgo, ¿no? Hay un tema que aparece todo el tiempo en mi trabajo con empresarios, con líderes, gerentes, que es el proceso de cambio, ¿eh? No el cambio como concepto, sino el cambio real, el que hay que implementar, el que genera muchas veces resistencias en las empresas. Resistencia, ¿no? Vivimos en la ciudad de Resistencia, Alicia y yo, así que ahora la Ujú. presento. Y el que el equipo, esta resistencia en donde el equipo no termina muchas veces de absorber lo que el líder quiere o lo que la empresa quiere, ¿sí? Aunque muchas veces el empresario la ve clarísimo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso con alguien que trabaja exactamente en esta intersección, ¿no? En el punto donde el líder, el empresario, el dueño, el gerente quiere avanzar y las personas de su equipo necesitan más tiempo, necesitan más palabras, necesita acompañamiento para moverse a la acción, ¿sí? Alicia es formadora en PRH, es personalidad y relaciones humanas, con más de 20 años de experiencia construyendo equipos que funcionan desde adentro hacia afuera. Ha trabajado con empresas, fundaciones, instituciones educativas, organismos públicos, y la mirada está puesta siempre en lo mismo: cómo crece cada persona y cómo eso hace crecer al equipo. Así que hoy nos acompaña al primer episodio de Concentrado Alicia Aguilar. Alicia, bienvenida a este podcast. Hola Diego, un gusto que me recibas, un gusto estar acá y poder abordar este tema con esta premisa de que sea una charla en la que podamos intercambiar y podamos aportar algo de una mirada que nos lleve como a profundizar, a reflexionar un poco más sobre algo que en realidad lo transitamos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta de que estamos en ese proceso. ¿Mm? Me encanta, me encanta. Cuando estábamos diseñando este podcast, con- me- con- nos pusimos de acuerdo de que íbamos a hablar de 3 claves para que tu equipo se adapte rápido al cambio. Entonces, Mm. ¿qué tenés para compartir conmigo, con la audiencia, aquellos que nos estén escuchando ahora o después en la grabación? Mirá, creo que lo primero es darnos cuenta que estamos transitando un cambio, que a veces lo llamamos de distintas maneras, ¿eh? Un empresario o una empresaria que fundó una empresa y que de repente dice, no quiero ocuparme tanto, quiero tener más tiempo para mí, entonces necesito alguien que se haga cargo, alguien en quien pueda confiar. Y lo dice así, ¿no es cierto? No dice, estoy en un proceso de cambio en mi empresa, de sistema de trabajo, de sistema, ¿no? Y es un proceso de cambio, o necesitamos adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado. El año pasado pasamos de un tipo de cambio de 1000 a 1300, a 1800, a 1400, digo, así en 12 meses. Y eso sí o sí generó cambios en la estrategia de inserción de las empresas en sus mercados. Entonces, bueno, nos agrandamos, nos achicamos, reducimos estructura, digo, esos son cambios. Entonces, lo primero es tener claro que o también quiero impulsar algo, quiero mejorar la productividad, quiero introducir un nuevo servicio, un nuevo producto, un cambio que viene desde adentro o un cambio que viene dado por el contexto. Una vez que digo, bueno, es por acá, necesito definir la dirección, porque también hay muchas alternativas. Entonces es necesario acoger hacia dónde vamos a ir.
Una vez que eso se hace, que lo puede hacer el líder, lo puede hacer un equipo de conducción, lo puede hacer en consulta con el resto de los colaboradores, depende de cómo sea el proceso, ¿no es cierto? Es importante comunicar. Y ahí viene la otra clave, que es comunicar el cambio. Defino la dirección, comunico. Y necesito comunicar con claridad. Porque a veces, ejemplo, esto que decía recién, el año pasado un empresario nos dijo, yo quiero más tiempo para mí, no quiero estar yendo a los locales, no quiero estar vendiendo, quiero que las personas que están a cargo, que están en los locales se hagan cargo y yo iré, estaré, daré soporte, me consultan, estaré ahí, pero no quiero estar todo el tiempo. Y eso hay que comunicar. Porque entonces el otro dice, o sea que me tengo que hacer cargo de más cosas, tengo que tomar estas decisiones, no como era antes. Y la tercer clave es acompañar lo que vos decías recién, las resistencias al Ok, cambio. Porque las resistencias son normales, o sea, van a haber resistencias al cambio. Porque esto nuevo que aparece implica que se van a frustrar algunas expectativas que yo tenía, que voy a tener que procesar esa frustración y por otro lado encontrar la oportunidad que esto nuevo trae para mí y para todo el grupo, para toda la organización. Y eso lleva tiempo. ok, Y yo como líder puedo decir, bueno, hay resistencias, pero esta es la dirección, cada uno resuelve qué va a hacer, ¿eh? O puedo decir, bueno, a ver, voy a acompañar esas resistencias para que el proceso de adaptación sea más rápido. ok, ok. Ujú. Me repetís, por favor, la primera, la segunda y la Definir, tercera. bien, definir la dirección, comunicar el cambio y acompañar las resistencias. Ok, definir la dirección sería el objetivo que está planteando el gerente, el líder de equipo y demás, hacia dónde quiere ir, sería así, Sí, ¿sí? y ahí pensando en términos, sí, es eso, y pensando en términos de cambio, precisar cuál es el cambio. Ok. O sea, clarificar sería realmente qué es lo que quiere, porque por ahí, esto también me pasa a mí, ¿no? La Sí, persona llega a consulta, dice, quiero esto. En realidad, en el trasfondo quiere otra cosa, o sea, es el resultado visible, sería algo así. O sea, es clarificar y tener claro el objetivo para después, el pilar 2 sería comunicar al equipo el objetivo y después acompañar la resistencia que van a tener en ejecutar el plan o la comunicación. Sería algo así. exactamente, sí, Ok, es eso. ok. Vamos a ir, te hago una pregunta antes. Sí, Cuando vos intervenís en un empresario o en un líder, siempre seguramente me imagino te llegan a vos las consultas como me llegan a mí. Algo quiero diferente, ¿no? A veces ni saben qué quieren, pero si quiero algo diferente. Cuando vos mm, planteas, che, esto hay que cambiar, ¿cuál es el mayor obstáculo con lo que te encontrás de la persona que te llegó, te expresó que quiere un cambio, pero mm, que cuando vos le presentás las cosas por ahí no se entiende lo que quiero? La propia mm, resistencia del líder sería al sí. propio cambio, ¿sí? ¿Cómo, qué ves eso? ¿Qué patrones ves? Contame un poquito de eso. Algo que nos pasa mucho en la vida personal, que es que el otro tiene la culpa, lo voy a decir Ok, así, ¿eh? El ok, otro el otro es el problema, ¿eh? Mi equipo no acompaña, un poco vos lo decías hoy recién, ¿eh? El equipo se resiste, digamos, ok, Entonces, es como que están mirando que yo necesito que vos hagas algo para que ellos cambien. Y en ok, realidad vos esto lo sabés porque acompañás líderes también, que lo principal es que el líder o la persona que está al frente es el que tiene que trabajar sobre sí mismo seguramente, verificar algunas cosas, predisponerse de otra manera, porque el cambio es para él también. Ujú. ok. Ejemplo, voy al ejemplo del Dale. empresario que quería más tiempo para sí mismo, ¿eh? Ok, listo, buenísimo, ese es el cambio y el equipo necesita adaptarse a eso y necesita herramientas, porque antes, cosas que vos hacías, ahora
las va a hacer el equipo, por lo tanto, necesitan aprender, posicionarse en otro rol, etcétera, etcétera. Pero él sigue interviniendo, por ejemplo. Sigue Ok. queriendo tomar todas las Típico decisiones. ejemplo de cuello de botella. O sea, quiero irme, pero después quiero mirar de arriba y no me voy nunca en realidad. Sería algo Sí. así. Ok, Exacto. Sí, 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 ¿eh? ok. Entonces, bueno, esto, ¿cuál es la mayor o la primer dificultad? Es que quiere que el otro cambie, pero no está tan dispuesto a hacer su proceso, muchas veces, no siempre, pero Ok, pasa. ok. Me encanta esto porque estamos muy alineados con respecto a lo que es mi metodología, ¿no? Yo creo que para poder liderar, primero lo que yo hago un diagnóstico y después en realidad el cambio del líder, si quiere que el equipo cambie, tiene que cambiar la identidad del líder. O sea, no puedes seguir liderando tu empresa o tu equipo con la misma identidad. Si antes estabas adentro, en el caso del ejemplo que trajiste, si antes estabas adentro, tenés que ser otro gerente, otro líder, otro dueño para salir afuera y delegar criterio en la delegación. ¿Te hace sentido esto que te digo, no? Tal ¿Sí? cual, tal cual. Porque se habla mucho de la delegación en el equipo, sobre todo alguien que quiere salirse de la empresa, ¿no? Y no ser cuello de botella, pero no hay sistema, o por lo menos yo lo siento, ¿no? No hay sistema de criterio de delegación. O sea, che, contame cómo es tu estrategia de pensamiento para vos decidir cómo decidís. Hacerlo puede ser Como cualquiera, pero no cualquiera tiene tu estrategia de pensamiento para tomar el criterio y la toma de decisión que vos estás haciendo. Entonces, no cualquiera puede ser gerente, líder o lo que fuera. Entonces, y creo que en ese cambio identitario, muchas veces el líder, o eso es lo que yo me encuentro, no sé si te será tu caso, sí, sí, pero muchas sí, veces hay mucha fricción de querer compartir. ¿Por qué? Porque ellos la tienen tan clara en la cabeza, pero no la tienen tan clara en la documentación duplicable, digamos, o sistematizada como para compartir ese criterio. ¿Sí? ¿Vos exacto. cómo lo ves Sí, esto, en este sí. cambio de identidad del líder para que el equipo ejecute lo que él, en teoría, a él le es fácil ejecutar, ¿no? Exactamente, sí. Una cosa que me hacía consciente en estos días previos al podcast y sabiendo que íbamos a tener esta charla, es que el estado natural de quien conduce una empresa, sobre todo empresas familiares, empresas pequeñas que son las que más hay en nuestra región, digamos, que más abundan, son personas muy innovadoras, muy, muy abiertas al cambio, muy abiertas a lo nuevo, y entonces no se dan cuenta de que están transitando un cambio. Entonces, muchas veces me pasa eso, que vienen y me explican, bueno, esta situación, y yo le digo, es que están en un proceso de cambio, y la persona se desinfla, así como siente un alivio. Es como si entendiera lo que le está pasando, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante, y entonces ahí habilita esto que vos decís, ¿ok? Bien, entonces yo tengo que pasar de un rol, podríamos decir, o un cambio de identidad en ese sentido, a otro. ¿Mm? Y ahí es como un proceso de duelo también, porque dejo lo viejo, dejo lo que ya conozco, lo que traía, que puede ser soy el fundador de esta empresa y tengo mis intuiciones y tengo, no sé, no sé, voy por acá y pruebo y me sale bien, ¿no? Y como que tienen toda esa cuestión y eso funciona y les ha dado un montón de cosas, pero ahora que tienen 10 sucursales, pues necesitan otra cosa. Entonces tengo que dejar eso, que me sirvió hasta acá y que fue bueno para adoptar otra cosa. Y eso nuevo que adopto es crecimiento para mí. Yendo a la al más sobre todo las mujeres, los varones también lo viven, pero más las mamás, como cuando uno tiene hijos, entonces pasa de ser, estoy yo sola en el mundo, a ahora soy yo con esta responsabilidad, con esta persona, o incluso cuando estamos embarazadas y tenemos que transitar eso que nos enferma, nos pone mal, nos cambia el humor, todo, ¿no? Claro, es que tengo que dejar un montón de cosas que venía haciendo, pero lo nuevo que voy a transitar me va a dar es de una riqueza inconmensurable. Y Me cuando encanta, yo entiendo eso, abrazo eso nuevo. me encanta
metáfora que trajiste, o la comparación, analogía en realidad, con la madre. ¿Por qué? Porque yo tengo el criterio que todo proceso de cambio es mínimamente 9 meses, justamente comparándolo con la gestación. Si un Okey, proceso de okey. 3 meses para mí sí sirve algo operativo, pero no hay un cambio identitario todavía. Por lo menos hay que trabajar 9 meses, ¿no? No sé en eso Sí. cómo lo ves. Y ahí va la pregunta. ¿Cuánto tiempo mínimo considerás vos un proceso de cambio mínimo para cambiar algo puntual, ¿no? Porque en realidad, si queremos crecer toda la vida, terminamos uno y empezamos otro proceso, pero mínimo, ¿sí? Para cambiar algo en tu experiencia. Y después lo otro, dos preguntas te quiero hacer, así te doy espacio para que la respondas. ¿Cuánto tiempo mínimo es un proceso de cambio? ¿Y cuál es el mayor obstáculo que un líder tiene, o lo que vos ves y percibís, tiene ante el inicio del proceso de cambio? ¿Ok? ¿Se entendió las dos preguntas? Sí, a ver si puedo responder, ¿eh? Dale. El primero, nosotros lo estamos trabajando en 3 bloques de 3 meses ahora, Ok, más o 9 meses menos, redondo entonces. ¿sí? Perfecto. Que habilita, un balance final y que usualmente pone a la persona ante un nuevo objetivo, nuevo desafío, una nueva etapa. Eh, y después, ¿me puedes repetir la segunda ¿Cuál pregunta? es el Así la mayor obstáculo que vos ves mm, como factor común las personas que vienen a intervenir a tu consultoría, que, que lo expresan, que lo sienten, o que vos calibrás? O sea, te doy mi ejemplo. Yo calibro que la mayoría de las personas que llegan a mí tienen miedo al cambio. Te dicen mm, que quiere cambiar, pero cuando vos empezás a plantear mejora, no, quiero delegar, quiero tener equipo, no, pero no, para vos sabés que es fulanito, y hay como un miedo inconsciente de no ser capaz, de que no lo hagan como él mm, quiere, mucho miedo inconsciente que no te lo expresan como miedo, pero mm, vos con años, o yo como años de experiencia ya calibro que va por ahí, ¿sí? Entonces, sí, ¿vos qué factor común ves que te lo mm, expresan o que vos podés calibrar desde tu experiencia, que es la mayor fricción para poder facilitar el cambio? sí. Lo primero que yo veo es, que muchas veces, hemos escalado en puestos, o nuestra empresa ha escalado, en base a ciertos conocimientos técnicos. Diego, ahí está, sí, en base a ciertos conocimientos técnicos, en base a ciertas, capacidades, del hacer, que tienen que ver con el hacer, ¿eh? Y que, muchas veces no tenemos una formación y por lo tanto, una comprensión, una claridad sobre el proceso humano que implica o que subyace al quehacer de la organización. ¿Mm? Entonces, si yo no comprendo que cuando el otro se resiste, no es por falta de compromiso, no es porque no le interesa, no es porque es mi plata y no la de él, no sé, o porque los jóvenes no quieren trabajar, bueno, cosas que se dicen, todo el tiempo, em, sino porque el otro tiene sus propias aspiraciones y sus propias necesidades y que yo necesito comprender cuáles se ven frustradas frente a determinada realidad para poder ver si la persona se tiene que adaptar y cómo lo ayudo en ese proceso, o si hay algo que yo pueda cambiar para facilitar la respuesta a esas aspiraciones o necesidades. ¿Mm? Ok. Y a Me veces queda claro. esa comprensión de qué es lo que pasa, básicamente, o de los fundamentos de lo que sucede, favorece mucho, el proceso de cambio. También veo lo del miedo que decías, ¿Sí? pero es al cambio personal, Sí, a sí, que por supuesto. dejo algo, A dejar el viejo yo, digamos, y el viejo yo se tiene que morir para que surja mi nuevo liderazgo, mi nuevo... Me habías comentado anteriormente que trabajas mucho con empresas familiares. Y Sí. yo no trabajo mucho con empresas familiares, así que desconozco, pero me imagino que por ahí un hijo hereda un puesto, ¿sí? Ya no es más por el Mm, hacer,
no, che, no escaló por hacer, sino heredó el puesto, ¿sí? Un Sí, liderazgo, un jefatura o inclusive el dueño de empresa. En ese sí. caso que por ahí papá o abuelo eran los emprendedores los que arrancaron y después el hijo o el nieto hereda la empresa, que muchas veces no tiene la estructura mental ni la claridad ni la ejecución del hacer la empresa. ¿Cómo ve esto en la integración de la transición Mm, padre, hijo, abuelo, nieto, lo que fuera, eh, para intervenir el cambio? ¿Se entiende, no? Porque, viste, también está estadísticamente comprobado. Cuando pasan generalmente de generación en generación, eh, si el hijo no está comprometido, o el nieto no está comprometido, puede llevar a la empresa a la quiebra. Y esto estadísticamente está comprobado, ¿no? O la venden y la hacen, che, la vendemos y nos dedicamos a mm, otra cosa. Entonces, ¿cómo ves esto de mm, en este cambio generacional en la transición, facilitar el cambio? ¿Se mm. entiende, se entiende Sí. la... Sí, yo creo que hay 2 situaciones, ¿eh? Una situación donde el heredero tiene un interés de tomar el mando de la empresa, ¿eh? Entonces, en ese caso, yo lo que observo es que, la visión de los más jóvenes siempre es muy distinta Ok, de los fundadores originales, digamos, del papá o del abuelo, digamos, mamá y abuela, ¿eh? Y eso es interpretado o es leído por, las personas previas, las que quieren dejar, como a veces como debilidad, a veces como no sabe, ¿eh? Y sin embargo es otra visión. Y quizás esa otra visión sea más adecuada para el hoy, para el contexto actual. Entonces, a mí me parece que ahí la clave es poder entrar, no es fácil, pero poder entrar en un diálogo que favorezca este traspaso donde yo brindo lo mío y que voy a dejarle, y el otro pueda leer lo que tiene. Y me ok, toca a mí como adulto, como el más grande, digamos, favorecer esa transición. ok. Justamente hice una publicación, ahora que lo decís, me acuerdo, de hace unos días, eh, de que esto no siempre pasa. Y tenemos buenos ejemplos en ese sentido. Veía la serie, el documental sobre la vida de Ronaldinho. No la vida, sino su historia futbolística, sobre todo. Y me impactó mucho porque hay una imagen de Ronaldinho con Messi subido hacia sus espaldas en un partido de fútbol. Ronaldinho era en ese momento el ídolo de Barcelona y Messi empezaba, juega su primer partido. Y sistemáticamente Ronaldinho le hacía pases para que Messi pudiera hacer su primer gol en primera, digamos, en el Barcelona. Entonces yo digo, un líder que todavía era fuerte, digamos, no es que Ronaldinho estaba pensando en retirarse, em, pero que estaba favoreciendo el surgimiento de un nuevo líder que era claro que iba a ser, quienes lo conocían a Messi sabían que lo que iba a hacer, digamos. Em, ¿Y cómo puedo tener una actitud u otra? ¿Cómo puedo eso, como favorecer a esta persona que está empezando, que está aprendiendo, que está balbuceando sus intuiciones, su propia visión, sus propias intuiciones empresarias? Y sabemos que las intuiciones empresarias son como, nada, no la puedo corroborar porque la tengo yo y entonces puede generar mucha inseguridad. Y si mi papá o si mi mamá no me validan, no me ayudan a explorar, no me dicen, dale, te banco, vamos juntos, o contámela y vemos a ver cómo la desciframos y te ayudo. Bueno, cómo una actitud u otra puede cambiar mucho la historia, ¿no?
Me encanta este ejemplo que trajiste, Ronaldinho, y su ejemplo de liderazgo cuando Messi todavía no era pichón, digamos, ¿no? Ujú. Y ahí se me viene una pregunta, ¿qué necesita realmente un equipo para funcionar bien, u óptimamente al menos, sin depender del líder para todo? Mm, mm, mm. Yo creo que una cosa que favorece es que las decisiones se tomen en conjunto. Las es esto que decíamos, ¿me escuchás, Diego? Porque te veo, a ver ahí. No te escucho. No. ¿Vos me escuchás? Yo no te escucho. No. Sí. ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? Me puedes llamar por teléfono. Ah, ahí me dicen que se me escucha a mí, pero no a vos. Tengo a mi hinchada, mi familia, escuchando. Ahí voy, espera, te atiendo. A ver ahí. Hola Alicia, ¿Nos ¿cómo escuchamos? estás? Bueno, no sé qué le pasó a mi computadora, Okey, pero te propongo algo. Ahí la gente me dice, yo no puedo mover ni mi mouse ni nada, se frizó mi computadora. okey. Te Ahora te propongo están algo. ahora te están escuchando Como la gente vía te está mi escuchando bien, que vos agarres la batuta del podcast, respondas la pregunta y cierres. dale, dale, dale. Te Igual toca. igual igual Yo te me quedo escucho. acá haciéndote compañía. Dale, igual te escuchan a vos, porque te tengo en altavoz. Súper. Ay, me olvidé la pregunta. No sé de qué estamos hablando. La pregunta era, ¿qué necesita realmente un equipo Mm, para funcionar bien sin depender del nivel para todo? sí. Bueno, yo te decía, hay varias claves, ¿no? Pero creo que una cuestión es que que las decisiones se tomen en conjunto, ¿eh? Si las decisiones siempre son tomadas por quien está al frente, ¿eh? Y son tomadas desde la intuición de quien está al frente, pero no hay instancias de acoger las intuiciones quizás más parciales o acotadas que pueda tener el resto de los colaboradores, hace que, bueno, todo vaya en la línea de la intuición y de las decisiones de quien está al frente, ¿eh? En cambio, si esto es un proceso más conjunto, al participar todos de la decisión, em, es más fácil que todo el equipo, que toda la organización
esté imbuida, digamos, de la, como del espíritu de la empresa. Entonces yo no tengo que empujar, no tengo que motivar, todos están ya más naturalmente metidos. Lo segundo es la comunicación, pues bueno, esto que digo implica una comunicación. Y tercero, que haya estructuras, que haya alineamientos que se mantengan, que haya marcos de trabajo claros. Hace poco hablaba con una persona que trabaja en una multinacional, ¿no? Y le decía, bueno, seguramente ustedes tienen más claro los territorios de responsabilidad, un organigrama diferente por ahí a empresas chicas. No, me decía. Le digo, ni siquiera en una estructura grande, muy grande, a veces están como pisados los roles, no están claros. Entonces, y ni hablar de digo, empiezo por ahí, después están los procedimientos, ¿no es cierto? Las instancias de chequeo, de control conjunto. Y cuando yo doy eso, cuando yo clarifico, bueno, este es tu marco de responsabilidad y esta es la dirección a la que vamos. Y en ese marco vos te podés mover y en línea con esa dirección, es importante dar margen de libertad para la toma, o eso facilita que uno pueda dar margen para la libertad, margen de libertad, perdón, para avanzar, para la toma de decisiones pequeñas, y sabiendo que van a estar alineadas con los valores, el espíritu de la empresa, la identidad de la empresa o de la organización que sea. Pero creo que la clave es si es como de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿viste? Que muchas veces se habla, pero después no se practica tanto. Cómo se toman las decisiones, cómo se acogen las direcciones, cómo se plantean los objetivos, o me caen los objetivos. Bueno, ahora me entero que hacemos esto. O participé yo del proceso de definición de ese objetivo. Creo que esas cosas facilitan mucho. Y detrás de eso hay algo que para mí es la confianza. Si yo confío en las personas que trabajan conmigo en mi organización o no. Entonces, si no confío, lo que prima es el control. Y si confío, puedo dar estos espacios de libertad y entonces no todo depende de mí. Bueno, ahí tomo de vuelta el audio. Voy a cerrar porque así es y bastante incómodo. Muchas gracias por tu compartir. ¿Lo vas a cerrar vos al podcast? Sí. Pero bueno, a toda la gente que está escuchando, espero haberle aportado con esta charla Café con Alicia algo de luz, que esa es la idea. Y bueno, Alicia, esto escapa a mi área de control, así que toda una bendición. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sonrisa y seguimos en contacto. Bueno, te dejo la sala para que vos la cierres. Gracias, sobre todo por la oportunidad, por invitarme, por darme este espacio. Valoro mucho tu apertura para, no sé, presentarme, preguntarme, darme el lugar para que pueda expresar mi visión, confiar en mí. Y bueno, te felicito también por tu empuje, tu iniciativa y tus ganas de ir a más. Es raro en una ciudad tan pequeña que trabajando en lo mismo no nos hayamos conocido antes. Así que bueno, yo muy contenta del espacio. Y espero que haya sido
que haya sido que alguien se haya llevado algo, se haya llevado una luz de acá, una intuición, una inspiración para algo. Bueno, saben que cuentan con nosotros. Estamos acá. Gracias. Adiós.